Muy buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a esta siguiente sesión de la comunidad de aprendizaje. Muchísimas gracias por la asistencia, por la atención y por, bueno, asistir a un evento de formación totalmente altruista, vamos a decir, en el sentido de que estamos en un espacio-tiempo para aprender más y mejor. En la última sesión vimos cómo aprendemos el ser humano y vimos algunos de los principios. Voy a retornar o retomar aquellos elementos que vimos para seguir avanzando en lo que será el objetivo principal de hoy también, que será cómo enseñamos o cómo enseñan los mejores maestros del mundo. O también, otra manera de verlo, cuáles son los factores más importantes en la enseñanza a nivel mundial. Algunos de ustedes puede ser que asistieran a la sesión anterior y, por lo tanto, este repaso inicial pueda venir muy bien, y otras, en ocasiones, pues igual no han podido verlo, entonces será casi como un resumen. Lo que dijimos es que había 5 principios que nos tenemos que basar para que todo ser humano aprenda más y mejor, para extraer las máximas capacidades de cada uno de nuestros alumnos. A saber, para aprender, relaciona. Lo que dijimos era que nosotros funcionamos en cuanto a pensamiento y cognición de una manera relacional, de una manera sináptica, conectiva, conexionista. Dijimos también caótica, en el sentido de no lineal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo quiero que alguien aprenda, le tengo que obligar a que relacione de 1000 maneras posibles. Haciendo una pregunta que siempre apela al cerebro del que escucha, haciendo una tarea relacional, comparando ideas, comparando modelos, ¿sí? Comparando y relacionando lo que el alumno ya sabe con lo nuevo. También dijimos que para aprender hay que recordar. E hice una apología de la memoria como capacidad humana y como memoria como capacidad no solo suficiente, sino también necesaria para aprender. Sin memoria no hay aprendizaje. Eso sí, lo que dijimos es que hay que reinterpretar la memoria humana, ¿sí? Reinterpretar lo que significa el trabajar con la memoria en las escuelas, institutos, universidades, etc. No podemos seguir yendo por un itinerario educativo sin exigir la memorización, el recuerdo, el bagaje anterior de aquello que estamos trabajando, ¿sí? Eso sería como concebir que el cerebro humano y que el pensamiento humano es como una habitación, imagínense, ¿verdad? Con 6 lados, pero sin muebles, ¿sí? Mi cabeza, mi cerebro, mi pensamiento es un habitáculo donde se nos ha hecho creer que los alumnos, por mera competencia, tienen que saber relacionar ideas, tienen que saber pensar, tienen que tener pensamiento crítico, ¿verdad? Se dice muchas veces, pero sin muebles. Los muebles efectivamente son las ideas, ideas que hay que recordar, que hay que saber que existen, que están allí. Entonces, en lugar de tener un pensamiento sin muebles, necesitamos los muebles primero. Y una vez que tengamos los muebles, es decir, las ideas, el bagaje, el conocimiento, entonces ya les diremos al alumnado cómo ordenarlo, u obligarles a ordenar la habitación de otra manera, ¿de acuerdo? Por si sirve mejor esta metáfora. Pero desde luego, fomentar o pensar un pensamiento crítico, un aprendizaje competencial, sin muebles previamente no tiene ningún sentido. Sería como pensar sobre la nada. 3. Para aprender hay que olvidar. El ser humano, decíamos, olvida de manera natural, ¿sí? No es de malos alumnos olvidar, no es de malos profesores olvidar, pero sí es de mal aprendiz o de mal docente no trabajar sobre el olvido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, teníamos que controlar la curva del aprendizaje. Si controlamos, perdona, la curva del olvido. Si controlamos la curva del olvido, podemos memorizar exponencialmente más de lo que estamos acostumbrados a hacer. Una oposición de 72 temas en secundaria se puede hacer. No 10 temas, todos los temas. Una oposición a abogacía del Estado o a fiscal se puede hacer. Una oposición de 25 temas en primaria se puede hacer, además sin mayor problema, ¿sí? El problema es resignificar lo que hemos entendido por memoria como capacidad humana. 4. Céntrate. Necesitamos una capacidad de atención sobre aquello que estamos pensando para aprender. Muchas veces tenemos discursos oficiales administrativos, pero también de pasillo, que son muy interesantes, o de junta, de facultad, ¿verdad? O de claustro. Y hay muchas consideraciones, que si aprendemos en base a la conducta, que si aprendemos por competencias, que si aprendemos por manipulación, por metodologías activas. Bien,
hay un enunciado que puede resumir bastante una idea de cómo realmente aprendemos, y es pensando sobre aquello que estamos trabajando. Un alumno va a aprender más si dedica más tiempo cognitivo a aquello sobre lo que está trabajando. No se trata tanto de mover las manos, se trata de centrarse, de prestar atención, ¿sí? De tener una cognición controlada sobre aquello que estás aprendiendo. ¿De qué me sirve estar 6 horas en la biblioteca si en esas 6 horas mi tiempo atencional han estado otras cuestiones? Al móvil, a la conversación, al del frente, al del café, etcétera. Sería una especie de autoengaño. Pero es que, profe, me he esforzado mucho. He hecho muchas horas en tu trabajo. Ya, pero horas en balde. No estaban destinadas a aumentar la eficacia de tu capacidad. Por tanto, el centrarse en el foco es muy, muy interesante y necesario. Hay una cierta poca sincronización entre los exámenes y los trabajos. Por lo menos yo estaba antes en secundaria, ahora estoy en la universidad. Resulta que en los trabajos hay notas altas, 7, 8, 9, 10, hasta el punto casi que el sobresaliente se ha devaluado, o el notable, pues ahora todo el mundo tiene que tener de 8 para arriba, ¿verdad? De tal manera que el que sobresale de verdad y tiene un 9 y un 10 se devalúa, porque solo saca 2 puntos al de 8. Bien, la cuestión, ¿cómo es posible que tengan trabajos de 7, 8, 9, pero luego ante un examen bien diseñado no superen el 5? Y que mediando, bueno, pues con un 4,8 en el examen te lo medio con un trabajo, ¿cómo es posible? ¿Cómo un alumno puede incluso proponer a un profesor, oye, he suspendido el examen, ¿te puedo entregar un trabajo para probar? Como si en el trabajo casi uno pusiera el piloto automático, como si fuéramos un robot. Claro, esto es un problema docente también, de qué están haciendo los alumnos en el trabajo, qué han estado haciendo durante los meses, qué producto entregan y qué han aprendido ellos haciendo ese trabajo. Me atrevería a decir casi que si se hiciera una pequeña entrevista sobre cualquier párrafo escrito por ese alumno que firma el trabajo, sobre por qué ha puesto eso, entonces nos daríamos cuenta de una falta de capacidad grave generalizada. Y nos tendríamos, por lo tanto, que pensar la cantidad de trabajos que enviamos y cómo los evaluamos. Por lo tanto, al final, lo más importante para aprender es centrarte en el contenido de aprendizaje. Pensar sobre eso mismo. Y 5, confía. Aquí les preguntaría si este punto estaba por desarrollar. Diría que sí, ¿verdad? Un poco más extensamente. Yo diría que sí. Lo voy a levantar. Voy a ir directamente a este punto para avanzarlo. Si me quieren dar feedback, no hay problema. Voy a abordar este último punto para aprender confía. Esto no se va a basar en una especie de clase de coaching o de tú, si quieres, puedes, ese tipo de reduccionismos, sino más bien en la importancia real de la actitud que tiene un estudiante a la hora de aprender y el efecto que tiene en el propio aprendizaje. Bien, una actitud, si recuerdan, es una predisposición psicológica que tenemos los seres humanos hacia un objeto o una idea. ¿Sí? Una actitud actúa casi preatentivamente. Es decir, nada más ver ese objeto o esa idea, alguien ya se posiciona, lo miras de una manera, es como unas gafas ya puestas. ¿Sí? Las gafas las tengo yo ya puestas antes de ver el objeto. Esa actitud puede impedir o puede acelerar el objeto de aprendizaje. Por lo tanto, es muy, muy, muy interesante. Si yo digo matemáticas, alguien ya dice, uff, matemáticas, qué rollo, qué aburrimiento, o al revés, me encantan, qué bellas son, ¿sí? Qué cómodo me siento. Artes, qué tranquilidad, me encanta, expresión, me siento muy bien. Santiago Abascal, Irene Montero, Pedro Sánchez. Es que cualquier palabra, uno ya se coloca. Dices, uy, qué bien, uy, qué mal. Bien, esas actitudes, primero que todo, tenemos que saber que existen. Es como una especie de sesgo de confirmación. Existen. Pero aquí, de entre todas las actitudes en la vida, política, en la estética, en la educación, nos interesan unas concretas, que son las actitudes hacia el propio aprendizaje, hacia mi propia capacidad para aprender. Y son muy relevantes. Vamos a hablar de dos. Fija y de crecimiento. La actitud fija refiere a cuando una persona o un estudiante considera que su habilidad en un área no puede cambiarse, frente a la actitud de crecimiento o dinámica, que refiere a cuando una habilidad piensa que una habilidad en un área puede cambiarse.
esta es una idea que tenemos que indagar si alguien realmente tiene una u otra, esta actitud. ¿Por qué? Porque ¿de qué va a servir que yo enseñe a tocar el piano a una persona que realmente piensa que no tiene oído, que canta muy mal, que la música no es lo suyo, por 1000 motivos? Porque tiene poca experiencia, porque la experiencia que tiene ha sido negativa, porque le han dado mucha retroalimentación negativa, por lo que sea. Yo para las matemáticas no valgo. Es que, profe, a mí la literatura, yo hacer comentarios de texto soy malísimo. Y estos enunciados que nos decimos a nosotros mismos, lo tienen los alumnos, por supuesto, pero los heredamos también nosotros. Yo soy de ciencias, yo soy de arquitectura, yo soy de química, yo soy de historia. ¿Bien? Más, aquella persona que tiene una actitud ante el aprendizaje fija, considera que el error es una debilidad. Y por lo tanto, hay que taparlo, hay que evitarlo. A ser posible que no me equivoque. Frente al que tiene una actitud de crecimiento que asocia error con necesidad para crecer. Es decir, es una necesidad, tengo que pasar por allí. ¿Sí? Si yo quiero aprender a tocar el violonchelo, es de esperar, o el violín, que las primeras veces me salgan muy mal y que incluso aunque lleve 2 meses tocando, pues suene como un gato cuando lo está pasando mal, el gato. ¿Sí? Claro, tenemos una cultura del error equivocada. Hay errores que no son útiles ni productivos y hay errores que sí son útiles. Y tú te tienes que forzar en un nivel que está un poquito por encima de tu capacidad que te permita crecer. Y te vas a equivocar. Pero te tienes que equivocar. Y si el alumno no manifiesta su error, su desconcepción, en una mala traducción del inglés, el docente no le puede ayudar. Por lo tanto, es necesario que se equivoquen. Y para equivocarse hay que trabajar y hay que ensayar y hay que probar. ¿Sí? Vengo de estar últimamente en tribunales de trabajo final de máster, trabajo final de grado, claro. Cuando escuchaba el proceder de ese evento, me daba la sensación de que los miembros del tribunal hablaban muchísimo. Y el candidato decía, sí, vale, perfecto, muy bien. Claro, yo estaba esperando a darle más tiempo al candidato para mostrar qué sabe y qué no sabe. Entonces, el evaluador, es decir, el docente, tiene que hablar menos para que el alumno hable más, detectemos sus errores y entonces nosotros poder incidir en ellos. Pero si yo estoy hablando siempre, podemos no detectar esas posibles carencias. Y no estoy hablando de alumnado con especiales dificultades, sino alumnado con altas capacidades, con altos talentos, con altas inquietudes. Todo el mundo puede promocionar y crecer más. Una persona con una actitud ante el aprendizaje fija puede poner o suele poner el foco en proteger la imagen. ¿Sí? Toda mi intervención o no intervención, mis presencias y ausencias, o lo que voy a hacer es protegerlas. ¿Alguien sabe de los presentes cuál es la segunda ecuación de Maxwell en el siglo XIX? Claro, todo el mundo callado. Y yo digo, yo creo que la sé, pero no voy a levantar la mano porque, claro, si me equivoco voy a quedar como tonto. Claro, aquí hay un error y es que no hemos generado un clima educativo productivo donde los errores sean buenos, porque si alguien levanta la mano y se equivoca, el docente, asertivamente por supuesto, le matiza y ese alumno ha aprendido mucho. Mucho más que el que no ha intervenido ni ha levantado la mano. Por lo tanto, tenemos que preguntar, que participen. Y eso por supuesto, que no se queden con el error. Presentan un TFG, presentan un trabajo, yo les pongo una nota, adiós, muy buenas. Bien, no has aprendido nada. Da igual que te hayas llevado un 8, un 10 que un 5. No te han dado feedback. ¿Sí? Frente a que pone el foco en aprender. ¿Sí? Es decir, en la capacidad de mejora. Recuerden que una definición que dimos de aprendizaje, de forma casi biologicista, es el aprendizaje es la capacidad de adaptación del ser humano frente a otras habilidades de los animales, que tienen más garras, más pelaje, más dientes, alas, y bueno, sobreviven de otra manera. Nosotros sobrevivimos con el aprendizaje. Alguien es listo si se adapta al entorno. Si no se adapta, no será tan listo. Es una definición básica. No, es que tú tienes una gran capacidad y eres muy inteligente si sacas un CI de... Bien, yo creo que el CI nos refleja la vida. La vida es la que te marca si te adaptas o no te adaptas. Ampliamente entendido. Más características. Esa persona que tiene una actitud hacia el aprendizaje fija, cuando falla, abandona. ¿Por qué? Porque fallar recalca su prejuicio actitudinal de que no vale. ¿Lo ves? Si es que he intentado hacer una ecuación de segundo grado, menos b más menos, raíz cuadrada de 4, y lo hago mal. Es que esto no es lo mío. Abandono.
Sin embargo, quien falla, persiste. Cuando tienes una actitud de crecimiento, tienes que fallar, con independencia de esos juicios de se me da bien, se me da mal. Ya dijimos que el cerebro entiende de artes, de ciencias, de letras, de historia, de cuerpo, de muchas cosas. Por lo tanto, todos esos juicios vamos a intentar quitarlos. Me centro en el contenido de lo que quiero aprender y me desarrollo. La persona con actitud fija considera o cree que las personas que tienen que esforzarse no son hábiles. Frente a la de crecimiento, que considera que el talento no quita el esfuerzo necesario. ¿Sí? Lo típico, ¿cuánto has estudiado para este examen? Ah, no, yo muy poco, yo ayer a última hora tal cual, y luego ves que saca una alta nota. Digo, jolín, qué lista, ¿no? Qué tonto soy yo. Bien, eso está claro que es una cuestión de sociológica y de imagen, ¿no? Que alguien tiene un talento y hay gente con talento y se ve ya desde educación infantil que hay cierta precocidad en ciertas áreas, en ciertos alumnos, está clarísimo, no quita un esfuerzo bien orientado. No quita un esfuerzo bien orientado. Una persona con actitud fija se siente amenazada por las personas que destacan, frente a quien tiene una actitud de crecimiento que se ve inspirada por personas que destacan. Oye, que este profesor que tengo aquí al lado, el que da en segundo B, es muy bueno. Y como es muy bueno, tengo dos opciones, que en este país las tenemos. Empiezo a rajar de él en conversaciones de bar o de pasillo, de es que este profesor, es que le dan premios, es que jolín cuánto le quiere los alumnos, tal, o colaboro con él y aprendo cosas de él o de ella. Bien, tenemos esas dos opciones. Cuando alguien brilla, cuando alguien es bueno, cuando alguien es capaz, me acerco a él y aprendo y le pregunto. O a la mínima que alguien nos dice algo, pues ya vamos a llevarlo a lo personal, me voy a crispar, etc. Si no damos ninguna opción de que alguien nos dé un feedback constructivo, yo me atasco, no crezco. Y da igual que tenga 20 años, que 40, que 70. Es que da absolutamente igual. Deja aprender. Por lo tanto, claro, obviamente hay que ver el contexto. Si estamos entre amigos, tal cual, y alguien te dice, oye, miradlo así, no viene a cuento, pues obviamente no hay que tolerar porque parece que está afectando más a tu imagen que... Pero en un clima como es el aula, todo feedback tiene que ser constructivo, ¿sí? ¿Qué sucede cuando un alumno destaca, cuando una persona destaca, cuando un científico destaca? Que se le tapa. Y esto ya lo analizaba Nietzsche, un filósofo, a finales del siglo XIX. La normalización, la homogeneización, la mediocritización de todo, ¿no? Digamos, una medida de tendencia central. Es relativamente triste que aspiremos al 5. Somos de la cultura del 5. Hay que aspirar al 5 de todo. ¿Por qué? ¿Quién ha decidido eso? Bueno, y ya no es tan quién ha decidido eso. ¿Por qué se ha decidido eso? Los alumnos tienen que aspirar al 5, a un 4,8. Esto no se lo exigimos a otras profesiones. Sin embargo, en profesorado y en alumnado, 5 sobre 10. La mitad de todo. Sería un buen titular, ¿no? La mitad de todo. Hay que saber la mitad. Viene un fontanero y me pone un sifón, la mitad de bien. Me funciona la mitad de las veces. Bien, eso está claro que en cuestiones técnicas de ingeniería, de cualquier servicio técnico, lo consideramos inaceptable. Oye, me tienes que poner el wifi en casa. Sí, pues te funcionará el 50% de las veces, porque es que como aprobé con un 5 en la CP de informática, claro, es inaceptable, pero sin embargo en las aulas es muy aceptable. Entonces, incluso aquellos que aspiran al 5, etcétera, tenemos que elevarlos a 7 y a los de 9 a 14, por supuesto. ¿Sí? Eso ya es también otra cuestión sociopolítica educativa, ¿no? La cultura del 5. Quien tiene actitud fija considera que buscar ayuda es una debilidad, por lo tanto no va a preguntar. Frente a la de crecimiento, que busca ayuda. Una persona capaz se deja ayudar. Una persona capaz pregunta, indaga, consulta en un libro, le pregunta a su compañero y crece. Y crece. Bien. ¿Qué sucede con estas actitudes que pueden seguir los estudios, por ejemplo, de Carol Dweck, que ven en pantalla del 2008? Que en ocasiones hay que ver cómo no es tanto una falta de capacidad como de una falta de actitud hacia el aprendizaje. Si yo veo que un alumno tiene un problema, o profesor, que sea, respecto a la actitud, yo primero voy a incidir en esa actitud. Y cuando ya veo que está cubierta y que es de crecimiento, entonces me voy a poner a trabajar sobre ello. ¿De acuerdo? Algunas veces insistimos y el problema es puramente actitudinal y entonces es como darse contra una pared. Vamos a rendir mucho más si abordamos primero esto. Lola, por favor,
que no veía si había manos levantadas. O igual la ha levantado sin querer. Aprovecho yo, perdón, soy Beatriz, para hacer una pregunta y es, entonces, la clave de lo que estabas comentando antes parece que sería dar un buen feedback a los alumnos, ¿no? Si puede definir buen feedback. Claro, darle como una buena respuesta a aquello que a lo que está fallando, a lo que tiene que mejorar, como a darle esa valoración instantánea para que vaya superando aquellas dificultades que tiene. Entiendo. Podría ser, pero hay que precisar. No es tanto que el feedback sea instantáneo, que no tiene por qué ser instantáneo. En ocasiones, de hecho, eso lo que hacemos es robarle la oportunidad de que lo saque por sí mismo. Un alumno se equivoca o no haciendo sumas en primaria. ¿No has visto que tenías que sumarla? Déjale tiempo. Déjale tiempo que igual por sí mismo lo podría haber resuelto. Pero claro, si nos adelantamos o le damos feedback demasiado rápido, le quitamos esa oportunidad de que se equivoque, que es importante. Ajá. Dos, sí, tampoco quiere decir que tengamos que apoyar solo afectivamente y emocionalmente, que esto también, el discurso de las emociones ha calado bastante. Por supuesto que tiene que haber un nivel emocional sano, equilibrado y cubierto en un alumno para que aprenda, sí. Pero no significa que estemos dándole palmaditas en la espalda a todas horas. Esta actitud es semi-emocional, pero también es semi-cognitiva, es racional. La actitud es un pensamiento que tú consideras como objetivo sobre tu posible capacidad de mejorar en música, en matemáticas. ¿De acuerdo? Entonces es algo bastante cognitivo. ¿De qué depende esta actitud? De todas tus experiencias previas en educación, a nivel del sistema educativo, ¿sí? Claro, imagínense un alumno con TDAH o un alumno TDAH directamente, antes de los 12 años, recibe en torno a o más de 12.000 reprimendas. Es que eres un poco, es que qué despistado, es que eres muy inquieto, es que te portas mal, es que eres malo, es que no sé qué, no sé qué. Bien, antes de los 12 años ha recibido más de 12.000 reprimendas de los adultos. Imagínense cómo es la actitud hacia el aprendizaje. Yo soy un mal alumno, cuando igual es súper brillante a nivel cognitivo. Y podríamos extender muchos más ejemplos, ¿no? Si conocen, por ejemplo, el efecto cumpleaños en ciencia se llama efecto de edad relativo, refiere a cómo los mejores futbolistas del mundo han nacido en enero. Los mejores futbolistas a nivel top han nacido en enero. Estadísticamente hablando, en febrero, en marzo, es decir, cuantos más meses pasan del año, menos futbolistas top hay a nivel mundial. Claro, uno se pregunta, ¿qué tiene que ver haber nacido en enero con jugar bien al fútbol? Correlacionalmente. Bien, la educación. La educación infantil, además, las maestras de infantil, que pueden determinar las profesiones de los adultos, y en primaria. Imagínense, aquella persona que es de enero y tiene 3 años, resulta que tiene un balón y ¡pum!, chuta. ¿Por qué chuta? Porque igual, imagínense que ya es noviembre, han pasado 11 meses. Tiene 11 meses más de maduración de alguien de enero. Recuerden que nuestra manera de organizar a los humanos, a los niños, son por grupos de edad. Entonces tenemos gente de diciembre y gente de enero. Pero esos 12 meses en infantil son muchos años, ¿vale? Biológicamente es mucha diferencia, incluso en primaria. ¿Qué sucede? Que los tratamos iguales cuando no son iguales. ¿Qué efectos tiene también? Que, decía, alguien que ya estamos en diciembre, preparando las navidades en el colegio, ¿verdad? Ese niño que ha chutado el balón ha tenido muchas más oportunidades de chutar el balón, porque suele pasar además que, anda, mira Emilio, por evocar a Russo ahora. Mira Emilio, qué bien chuta. Mira, cariño, ven, mira lo que hace nuestro hijo. Chuta, ¡pum! Otro pelotazo, qué bien lo hace, ¿no? Mira, papá, mira lo que hace tu nieto. Le pones la pelota. Entonces, ese niño al final ha tenido muchos más refuerzos, mucho más feedback y muchas más oportunidades para equivocarse. Y acaba siendo mejor. ¿Sí? Porque se le ha hecho creer que es mejor. No es una cuestión de solo de, como creo que soy mejor, lo soy. No. Es que si la gente a tu alrededor
piensa que tú eres mejor, te van a dar más oportunidades, te van a dar más feedback. Es ensayo, es entrenamiento. La gente no es buena y es capaz por pensar que es capaz, sino por entrenar. Ese efecto cumpleaños, que hace que en muchas profesiones haya más gente de éxito de enero, se va alargando en primaria, secundaria, formación profesional, universidad, etc. Simplemente por una cuestión de oportunidad. Por tanto, simplemente tenemos que ser más escépticos como profesores, darle oportunidad a nuestros 20 alumnos que tengamos o 30 y darles más oportunidades. Oh, es que su hermano mayor no era tan ducho en esta materia. Ya, bueno, igual su hermano mayor era de noviembre o de enero y tiene 10 meses más. Es una cuestión de madurativa, ¿de acuerdo? Pero ya no es tanto la maduración biológica, que luego se compensa. Ya saben que luego uno crece en la pubertad y más o menos no hay igualación. Es cómo el entorno ha tratado a ese alumno durante la infancia, la adolescencia, etc. ¿Qué oportunidades y qué actitudes hemos tenido los docentes hacia ello? Se llama efecto de cumpleaños o efecto de edad relativo, que pueden comprobar o estudiar por su cuenta y que afecta a la actitud ante el aprendizaje. ¿De acuerdo? No sé si he respondido, Beatriz. Sí, muchas gracias. Nada, a usted por la pregunta que era pertinente. Por finalizar esa primera sesión, perdona, esta es la curva del aprendizaje. Hay dos variables, tiempo hacia la derecha y habilidad. Normalmente hemos, y esto es una cuestión didáctica, hemos seguido esta línea, ¿no? De cuanto más tiempo pasa, ¿vale? Más va creciendo la habilidad del estudiante. Pero esta curva es, al final, exponencial. Exponencial significa no proporcional, ¿vale? Proporcional sería una línea recta, así, ¿vale? ¿Qué sucede? Que para cualquier área nuestra, matemáticas, lengua, música, educación física, hemos hecho esta curva que es muy poco motivacional para el aprendizaje. Es decir, yo parece que tengo que estudiar muchos manuales, muchos libros para empezar a disfrutar de mi habilidad. Y a los seres humanos nos gusta aprender. Repito, a los seres humanos nos gusta aprender. El discurso de la motivación también es muy problemático. Ahora los maestros y profesores prácticamente tienen que llevar una bola, un aro y hacer un espectáculo en clase para ganar la atención del alumno. No, es un mal discurso por mucho que esté metido en cualquier currículum. Como creo dijimos en la última sesión, lo que hay que conseguir es que el alumno aprenda y de esta manera se motive. Que le motive a aprender. A todo ser humano nos encanta aprender, saber más, tener más capacidad, más dominio de conocimiento del mundo, de la realidad, de las relaciones sociales. Y no al revés, no motivarles para que simplemente aprendan. Porque entonces ahora ya, pues yo que me dedico ahora a la didáctica, no sé qué porcentaje de estudios de didáctica van de aumento de la motivación incluyendo TICs en el aula. Pero bien, muy bien, pues los alumnos están muy motivados. Mi pregunta, ¿aprenden? ¿Saben? ¿Son capaces? Muy bien, están muy motivados, de verdad. Salen muy contentos de las clases. Genial, te lo has pasado muy bien durante 50 minutos. ¿Qué has aprendido? Entonces, cuidado. Tenemos que conseguir que aprendan para que de ese aprendizaje surja la motivación por el aprendizaje, no al revés. Si no estamos dando la vuelta al mundo, como creo ya ha sucedido. Una manera, decía, de conseguir un poquito más de aprendizaje natural, motivación natural, es cambiar esta curva. Claro, si yo tengo que aprender a tocar la guitarra y primero tengo que aprender solfeo, tengo que estar 6 años en una academia, toda la teoría y la historia de la música, claro, ¿qué sucede? Que mucha gente abandona. Oye, que yo quería tocar la guitarra y llevo aquí 3 meses y no he tocado la guitarra. Tenemos que intentar que esta curva se convierta en algo más parecido a esto, es decir, que mientras va aumentando el tiempo, va aumentando también la habilidad, incluso, ¿por qué no? Esto, que también es exponencial, pero el alumno siente que está aprendiendo ya desde el inicio. Desde el inicio. Quiero aprender a cantar. Pues vamos a empezar a cantar. No puedo estar con ejercicios de respiración del diafragma durante 3 meses porque diga, es que no me escucho cantar. Es importante, es importante. Matemáticas, ¿para qué sirven las matrices? Bueno, eso ya lo verás en 3 años. Ahora, teoría de las matrices. Claro, cuando llega un ingeniero a tercero de carrera y ve que las matrices son importantes, pues para, por ejemplo, organizar los semáforos de una ciudad, que uno se puede quedar pensando, ¿cómo es posible que este se ponga rojo, ese verde, ese? ¿Quién controla esto? Oiga, pues las matrices sirven para eso. Claro, no es posible tanta teorización para posponer el sentido de lo que hace el alumnado, porque entonces hay una carencia absoluta de motivación. No es una cuestión de sacar pelotas y aros en clase. Bueno, perdón para los de educación física, danza y música, que son muy importantes, lo sé. No me refería a eso, que ahí propiamente es el contenido. Me refiero
a que es necesario dar el sentido de lo que están aprendiendo en el mismo momento que están aprendiendo. No me vengas con milongas de no, esto en el futuro, esto en la carrera, esto para la EBAU. No son razones reales, no son razones. Para ninguno, ni para los niños ni para nosotros. En resumidas cuentas, para aprender, confía, y como resumen de ciertos principios, hay que creer en uno mismo. Esto es una brujería. No atribuyas tus éxitos y fracasos a causas incontrolables. ¿Esto qué significa? ¿Por qué has sacado un 4 en el examen? ¿Por qué has sacado un 4 en el examen? Hay que dar una causa verídica de por qué. ¿Por el diseño del examen? ¿Se te murió el perrito un día antes? ¿No has estudiado suficiente? ¿No estabas descansado ese día? ¿La maestra te tiene tirria? Bueno, hay 1000 variables que pueden explicar por qué has sacado un 4, pero no interpretemos rápido ese 4. Es que saco 8 en lengua y 4 en matemáticas porque yo soy muy malo cognitivamente, cerebralmente en matemáticas. Eso es muy rápido de decir, pero es falso. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado porque los alumnos hacen explicaciones rápidas, incluso nosotros, y no es tan fácil hacer eso. Por lo tanto, interpreta tus éxitos y fracasos correctamente. ¿Por qué tengo éxito cuando tengo éxito? ¿Y por qué he fracasado cuando he fracasado? Solo un análisis, un diagnóstico verídico de esto me va a permitir crecer, porque me va a permitir trabajar sobre el error. ¿Vale? Igualmente hay gente que ha sacado un sobresaliente y no sabe por qué ha sacado un sobresaliente. Piensa en el talento solo como una ventaja. Esto es importante, ¿eh? Piensa en el talento solo como una ventaja inicial, digamos. Utiliza técnicas para regular las emociones, ¿sí? Y aquí, bueno, pues daría para 2 clases más en cuanto a la regulación de las emociones, que son muy, muy, muy importantes, que son una dimensión humana, que no están tan separadas como pensamos de la dimensión cognitiva, ¿vale? El ser humano no son como piezas de Lego o piezas del trivial, ¿no? El trivial que tiene colores, pieza amarilla, roja, ¿verdad? Naturaleza, espectáculo. Dices, dimensión emocional, dimensión cognitiva, axiológica, motriz, social. No, no somos así, ¿vale? Está totalmente mezclado. El sistema endocrino, ¿sí? El de las hormonas, está mezclado con el sistema nervioso y con el sistema circulatorio. Tenemos un cuerpo y pensamos de una única manera. No es que pensemos cognitivamente y sintamos con el corazón a nivel emocional. Está todo mezclado. Entonces, ni los racionalistas cognitivistas deberían ser tan puros, ni los proemociones son tan emociones. Es decir, estamos muy mezclados, ¿vale? Y un mismo problema, incluso en física, lo vamos a ver diferente según un día u otro. Y creo que si la mayoría de ustedes son maestras y profesores, saben que no corrigen igual todos los días. Y que yo empiezo corrigiendo más duro y acabo más blando, empiezo más blando y acabo más duro, un día estoy más cansado, corrijo más rápido. Entonces somos seres efectivamente emocionales. No para mal, sino como algo totalmente natural, pero que lo cognitivo y lo emocional está totalmente vinculado. Para aprender, y en resumen de los 5 principios, hay que relacionar, hay que recordar, hay que olvidar, hay que centrarse y hay que confiar en nuestra propia capacidad para aprender. Podríamos hablar de sustancias químicas que mejoran el rendimiento y el aprendizaje, es decir, drogas como la cafeína, ¿sí? Que aumenta el rendimiento, aumenta la concentración, pero obviamente daría para otra sesión de drogas y no es cuestión hoy de desarrollarlo, ¿no? La cafeína es la droga más consumida a nivel mundial, diría en torno a 2.000 millones, ¿sí? Al día, que hace aumentar nuestro nivel de concentración en la tarea. Viene muy bien, por ejemplo, para TDAs, pero no solo para TDAs, sino para otras personas. Diría que no es tanto porque nos da más energía, porque no nos da más energía. Tiene prácticamente 0 calorías. De hecho, casi te va a revitalizar más coger una manzana que tiene 53 calorías de media. Te va a revitalizar, energizar más una manzana que un café. Pero el café tiene el efecto trampa, ¿no? Y no alargo más por esta vía. Gracias por la atención y si alguien tiene alguna cuestión respecto a esta presentación, que era un poco una finalización de la sesión anterior, puede preguntar levantando la mano, por favor. Marco Ojeda, por favor. Buenas tardes, Alejandro y demás compañeros y compañeras. Bueno, no me puedo poner la cámara, pido disculpas por ello porque estoy desde la tablet y no sé por qué, pero no me acepta el permiso. Llevo media hora probando.
Quería hacerte una pregunta que, como bien sabes, la puse en el chat de la última sesión, pero la puse ya cuando estábamos despidiéndonos y no hubo opción para poderla responder. Entonces, creo que es interesante y por eso aprovecho para plantearla ahora. La pregunta era que si podrías hacer, igual es muy difícil, pero si podrías hacer una comparación, ya que ahora es uno de los temas que está más presentes en el ámbito educativo y en la sociedad en general, entre cómo aprende el ser humano, cómo aprendemos las personas a partir del enfoque que planteaste tanto en la última sesión como ahora, en comparación con cómo aprenden las inteligencias artificiales que están ahora tan presentes. ¿Cuáles dirías, digamos, que son las principales diferencias para también, pues lo que a mí me preocupaba cuando lo pensé la pregunta, que es el decir, cómo entendemos nosotros el por qué al pensar la IA distinto no la podemos usar para todo? No sé si me explico. Totalmente. Gracias, Marc, por la pregunta. Disculpa también que el otro día creo que la formulaste en el chat y no la pude ver y se quedó allí. Y era relevante. Acabo de ver justo un perro entre los asistentes, me alegra. Bien, pues diría que un perro se acerca más a cómo pensamos nosotros que ChatGPT. Repito, un perro o un gato se acerca más a cómo piensa el ser humano que ChatGPT. Sin embargo, preferimos llamar inteligente a ChatGPT y no a un perro o a un gato, ¿sí? Entonces, hay varias diferencias. Una, la inteligencia artificial, tal cual está constituida y configurada ahora, le falta algo esencial y que quedan muchas décadas por desarrollar, que es cuerpo. No tiene cuerpo. Nosotros somos seres corpóreos, somáticos, no somos cerebros. Puede ser que alguna corriente, bueno, no, puede ser no. La psicología del siglo XX, además de individualista, ha sido cerebrocentrista. Esto es un problema. Es decir, considerar casi que el ser humano es un cerebro con su bulbo raquídeo, su sistema nervioso y prácticamente el cuerpo es como un exoesqueleto. Error. Somos seres corporales, somos seres sociales, culturales, antropológicos, tal. Entonces, claro, reducir todo a una mera computación es un reduccionismo absoluto de cómo piensa el ser humano. La historia de la inteligencia artificial es muy lejana. De hecho, desde los antiguos griegos ya fantaseaban con robots y con inteligencias artificiales. La bruja Medea, el gigante Talos, bueno, infinidad. Pero sí que es cierto que desde mitades del siglo XX hubo un gran congreso de inteligencia artificial, o Alan Turing un poquito previamente en los 30, que tuvieron un dilema, que era si investigar la inteligencia artificial para desarrollarla de manera óptima como lo hacen las máquinas o como lo hacen los seres humanos. Había dos líneas de investigación en inteligencia artificial. Desarrollar una IA que se pareciera a cómo nosotros pensamos o desarrollar una IA que resuelva problemas de cualquier manera, no necesariamente como lo hacemos nosotros. Bien, pues creo que ya pueden imaginarse que optaron por esta segunda vía. Y entonces, a mi ver, se hizo un poco menos interesante porque ya no necesitaban tanto a los psicólogos o sociólogos, sino más puramente a los matemáticos e ingenieros. Por lo tanto, ChatGPT es predictiva, parece que habla de forma natural, pero para hacer eso no hace nada parecido a como lo hacemos nosotros. Y esto es importante. Por eso digo que nos parecemos más a un perro o un gato, el cómo piensa, que a ChatGPT. ChatGPT o cualquier otra marca, obviamente, me da lo mismo. Una inteligencia artificial ahora, por lo tanto, se basa más en algoritmos y en matemáticas que en un cuerpo. Se basa, de hecho, totalmente en eso, ¿sí? ¿Qué sucede? En la tecnología pensamos que es software y hardware, ¿no? Digamos, lo fino y el software, a ver si lo escribo, y hardware. Bien, faltaría una. Wetware. Lo mojado, lo orgánico. Lo orgánico. Somos seres orgánicos, ¿no? Wet, en inglés, que sería como húmedo, mojado, ¿no? La IA dista mucho de ser orgánica y por lo tanto no se acerca a cómo nosotros pensamos. De hecho, la manera de resolver problemas, de crear teorías científicas, tampoco se acerca. Nosotros no generamos ciencia, ni hipótesis, ni teorías científicas como lo hace ChatGPT. ChatGPT lo hace casi por probabilidad, por aumento de probabilidad. Sí, es muy predictiva, es muy eficaz en lo suyo, pero nosotros no funcionamos así. De hecho, Popper, un filósofo de la ciencia en el siglo XX, nos dice que una buena teoría científica, además de ser de que se pueda falsar, tiene que ser improbable. Improbable.
La teoría de la evolución, si a nadie se le ocurrió antes del siglo XII, siglo XVIII, a Darwin y Wallace, ¿por qué es? Porque nosotros no funcionamos con máximas probabilidades, sino muchas veces con mínimas probabilidades. Funcionamos totalmente distinto. Por lo tanto, sí que es cierto que maestros y profesores hablamos de aprendizaje en nuestra profesión, aprendizaje de los alumnos, de los profesores, cursos, formaciones, y parece que cuando hablamos de cómo la IA aprende, parece que estamos hablando de lo mismo, pero no hablamos de lo mismo. Incluso cuando los ingenieros hablan de redes neuronales, los ingenieros de software y de IA, no se están refiriendo a lo que sucede en nuestro sistema nervioso. Es decir, esas redes neuronales es una metáfora que utilizan ellos los ingenieros informáticos en correspondencia a la biología y a la psicología humana, pero no es para nada cómo funciona un cerebro por dentro. Por lo tanto, diría que les debiera interesar más a los matemáticos e ingenieros, que por cierto, bravo, porque está siendo una revolución, claramente es una revolución, pero no se acerca, o habría que incluso utilizar otro neologismo, otra palabra, para referir a lo que una IA hace. Yo no la llamaría I, yo no la llamaría inteligente, y yo no utilizaría el término aprendizaje. A no ser que, sobre todo por no confundir campos, porque parece que lo que hace ChatGPT lo hace mi alumno, y no, es que no tiene nada que ver. La propia manera de resolver problemas o de computar es muy diferente. ¿Sí? Nosotros computamos en paralelo. 1 más 1 y 3 más 4, lo que hago es un poco en conjunto. Hago la suma, lo bajo y doy un resultado. Lo que hace, sin embargo, la IA, cualquier Excel, es computar concatenadamente. Primero una cosa, luego otra, luego otra. Y resulta que además así lo hace más rápido él. Y por acabar, como nosotros somos seres orgánicos, nuestra velocidad de procesamiento y de actuar es una velocidad biológica. Y es la que es. La sinapsis, los neurotransmisores, la sangre. Tenemos una velocidad dentro del cuerpo. ¿Sí? Es la velocidad biológica del sistema linfático, circulatorio. La velocidad de la IA es una velocidad eléctrica. Y va mucho más rápido. Por eso es mucho más eficaz que nosotros haciéndolo. ¿De acuerdo? En 2017, por ejemplo, hubo una batalla entre una IA que había aprendido, la mejor IA jugando al ajedrez, que había aprendido por humanos, frente a una inteligencia artificial que no había aprendido gracias a ningún humano, sino que simplemente se le había dado las normas del juego. Esto es un peón, esto es una reina, el rey puede mover así, esto es el tablero, solo te digo las normas del juego, no te digo ni te enseño a jugar. Lo que sucedió es que esa nueva inteligencia artificial, que ningún humano le había enseñado, frente a la vieja inteligencia artificial, pero que era la campeona del mundo de jugar ajedrez, a las pocas horas prácticamente la nueva inteligencia artificial ya la superaba. ¿Por qué? ¿Un niño aprende a jugar al ajedrez así? No. Lo que hizo esa IA es jugar una partida, otra, 1000 veces, millones de veces, porque eléctricamente es posible, la velocidad de la electricidad va mucho más rápida, incluso de la luz, aunque no llega tanto. Entonces, ¿un niño le puedo decir yo como profesor de ajedrez, tienes que jugar 1.000.000 de partidas contra la máquina o contra un humano? No, no puede, porque no aprendemos así. No aprendemos así. Hacemos inferencias o conclusiones de otra manera. Sin embargo, lo que hacen las máquinas es puro azar sistematizado. Muevo esta ficha, tal, he perdido. Vale, otra partida, hago esto, pero cambiando esto, he ganado, venga. Y lo hacen millones de veces, hasta que sacan conclusiones. Pues es mejor la reina moverla por aquí, ¿me explico? Entonces, el cómo aprende ChatGPT o una IA y cómo aprenden nosotros o nuestros alumnos no tiene nada que ver. A mi ver, ojalá se pudieran juntar psicólogos del aprendizaje, maestros y profesores con ingenieros de desarrollo de aplicaciones informáticas, porque entonces haríamos herramientas que se asemejen un poco más a cómo pensamos. No sé si he respondido, Marc, o si falta algo desarrollar. Y mil gracias. Y además me parece interesante porque lo que se comenta mucho es la parte de la IA no tiene el componente, digamos, emocional o humano de las personas, vaya, pero ese enfoque me parece que deja claro, pues me parece que lo más claro que has dicho ha sido precisamente decir que no sabes ni si habría que llamarle inteligencia. Y luego el hecho de decir, el otro día teníamos debate con un profe de la facultad, de decir, precisamente esto es lo que hace que tengamos que usarla y saber usarla como una herramienta, pero nunca como tener otra cabeza con nosotros haciendo un trabajo o lo que corresponda. Entonces, me ha quedado claro porque no lo hubiera visto así, la verdad.
Gracias, Marc. Ciertamente, eso de, bueno, habrá que aprender a usar ChatGPT, habrá que enseñar a los alumnos a usar ChatGPT, pues porque la van a usar igual, ¿no? Y tendrán que aprender a usarla bien. Mira, no nos engañemos. Van a usar ChatGPT para trabajar menos, para pensar menos y para entregar las tareas antes. Y no solo los alumnos, también nosotros. Ya está, porque usamos los coches para llegar antes o para ir al gimnasio. Y llevamos, no sé, la rueda se creó hace miles de años y a alguien en el siglo XX se le ocurrió poner ruedas a las maletas, que las llevábamos aún con fuerza bruta. ¿Sí? ¿Para qué? Para arrastrar las maletas. Es decir, no nos confundamos, ChatGPT no va a mejorar en los próximos años la educación, la va a empeorar. Los alumnos van a ser más torpes, van a tener más pereza intelectual porque son perezosos como nosotros. ¿Qué queda? Hacer entrevistas, preguntarle de cada línea que tú has firmado del trabajo, explícamela con tus palabras. ¿Qué entiendes de esto? No queda otra. ChatGPT no va a mejorar la eficiencia, va a haber más trabajos, más cursos, más textos, más apuntes, sí, todo eso sí, pero no va a mejorar el aprendizaje porque somos perezosos. Ha pasado con todas las tecnologías previas, diría. Belén, por favor. Hola, buenas tardes. Yo solo quiero comentar que no puedo escribir en el chat. Me pone que no está disponible. No sé si me pasa solo a mí o a más gente. Ya no le pasará. Ahora vale, sí. Ya está, listo. Gracias. Gracias. Es que me sabía mal algunas veces el estar hablando y no poder consultar o que alguien preguntara y no enterarme. Vale. Cuando presto atención, que pasó el otro día y alguien hizo una pregunta y se quedó sin responder. Vale, gracias. Por favor, Esther, de ahora. O igual Esther no quiere hacer ninguna pregunta. Lorena, por favor. Hola, yo la verdad es que sí que quería hacer una reflexión, ¿no? Porque sí que has comentado un poco que primero había que aprender y luego motivar, pero luego es verdad que en toda tu ponencia lo que transmites es que la emoción es necesaria para el aprendizaje y la motivación. Entonces, yo sí que creo que la motivación es muy importante porque es lo que te lleva a tener un fin. El aprendizaje, si la curva del aprendizaje va siendo proporcional a lo que precisa la persona, y eso no se puede individualizar en una clase, pues probablemente va a hacer que esa persona se motive y esa motivación lleva a la meta, y la meta puede ser una meta de aprendizaje o que ese profesor le transmita a los niños para qué sirven las cosas. Pero yo creo que muchas veces en las clases no se explica el por qué estamos aprendiendo y para qué. Y yo creo que eso es el principal escollo para que los niños realmente se motiven y sepan lo que están haciendo. Yo, por ejemplo, hablando de mi experiencia personal, yo no volvería nunca ni al colegio ni al instituto. O sea, yo cuando empecé a motivarme realmente, que fue cuando hice mi carrera, es cuando realmente me gustó estudiar. Y cuando ya eres adulto y ya tienes un bagaje, ya tienes lo que tú bien has dicho, ¿no? Un aprendizaje previo y consigues conectar las cosas, que eso yo creo que no se puede hacer muchas veces, ni desde un colegio ni desde un instituto, es cuando verdaderamente disfrutas estudiando. Y por eso muchas veces ocurre que las personas disfrutan estudiando y aprendiendo cuando son mayores, ¿no? Y yo creo que quizá ese es el punto donde yo creo que desde los centros habría que enseñar a estudiar de otra manera, ¿no? Totalmente, Lorena, muchas gracias por la reflexión, por complementar o añadir. Solemos llamar educación al sistema educativo, pero son cosas muy diferentes. El sistema educativo es el sistema educativo dentro de un Estado moderno, como es el sistema jurídico, el sistema de salud, colegios, institutos, una ley, ¿bien? Eso es el sistema educativo y otra cosa es la educación y el aprendizaje, que puede suceder de manera informal en un contexto familiar, en una biblioteca, en una jornada como la que estamos hoy aquí, que es no formal, y suele suceder, como diría que, no sé si lo dijo Emilio Jodot, un filósofo español, o más bien Bourdieu, un sociólogo francés, dijo que el aprendizaje es aquello que sucede a pesar de la escuela. A pesar de la escuela. Después de la escuela. A pesar de otras cosas, ¿no? No sé si tan tajante, porque la escuela tiene cosas, por supuesto, muy positivas, pero sí que es cierto que queda como un deber por hacer, que es conseguir que el aprendizaje y el estudio en sí mismo sea enriquecedor para cualquier estudiante. Y eso pasa por muchas reformas, totalmente. Gracias por la reflexión. ¿Alguien tiene alguna cuestión?
Añadiría incluso al último comentario que tenemos que empezar a hablar más de un concepto que se llama sentido y no tanto utilidad. ¿Esto para qué es útil? Profe, ¿esto para qué es útil? Oiga, para nada, igual, no pasa nada, pero tiene sentido, tiene sentido. Y los seres humanos somos seres ontológicamente, o mejor dicho, teleológicamente, con una finalidad, siempre. Un niño de 3 años, uno de 10, uno de 20 y uno de 80. Nos movemos por sentido. Cuando no hay un sentido, problemas. Es como se nos castra cognitivamente, intelectualmente, emocionalmente. Es como, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues otra clase, pues un martes, pues un jueves. Pero cuando le ves el sentido es cuando todo empieza a brillar. ¿Esto es útil para los alumnos? Oiga, pues igual no es tan interesante el término utilidad, ¿sí? Sino el término sentido. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Tiene sentido la sesión de hoy que estamos casi, bueno, no, casi no, estamos gratuitamente empleando nuestro tiempo vital en compartir esto? ¿Tiene sentido? A mi ver, el mayor del mundo. El mayor del mundo, ¿sí? Entonces, usar menos el término utilidad y más el término sentido podría mejorar los discursos o las prácticas educativas. Sí, que hay alguna intervención. Envío otra vez el enlace, diría. Bien, y ahora, como han intervenido, si no tienen alguna otra cuestión, en los siguientes minutos voy a adelantar la optimización de la enseñanza, que sería, digamos, el correlato del cómo aprendemos. Hemos hablado de cómo aprendemos, ahora también habría que hablar de cómo enseñamos. Vamos a ver. Creo que se pasan las diapositivas, si no, por favor, me dicen. Tenemos que hablar de la optimización de la enseñanza. Optimización significa, como el término densidad es una variable secundaria, ¿no? O no fundamental, es una mezcla. La optimización es, dado un tiempo, mejorar la eficacia, por ejemplo. Entonces, algunas veces decimos, no, es que necesitamos más profesores, menos ratio, más colegios, más financiación. Ya, pero es que si comparamos políticas de varios países o rendimiento de varios países, igual hay países que invierten menos en educación en España y son mejores. Entonces, con independencia de esas variables que quizá no controlemos como maestros base o profesores base, ¿qué podemos hacer para mejorar la propia práctica docente de mi aula o de mi colegio? ¿Vale? Porque, insisto, esos discursos de más financiación para la educación, perfecto. Pero cuidado porque hay otros países que igual tienen más eficacia educativa o en el aprendizaje y no invierten tanto. Por tanto, también hay que cambiar ciertas cuestiones. ¿Por qué es importante? Porque si tenemos 5 horas de clase por la mañana en primaria, o 6 en secundaria o en la universidad, tenemos que hacer mejores cosas en menos tiempo. ¿Qué tiene efecto la enseñanza? Y, de hecho, ¿qué tiene más efecto? ¿Sí? Aquí les presento a John Hattie, que mencionamos ya el otro día, ¿verdad? Es un investigador en ciencias de la educación, en psicología de la educación, que lo que hizo fue compendiar 800 metaanálisis. Un metaanálisis, si recuerdan, era como un tipo de estudio que se publica que hace un resumen de todo lo que se sabe en un campo. Estos metaanálisis incluían más de 50.000 artículos, 150.000 tamaños del efecto, que ahora comentaré lo que es, y incorporando un paraguas que incorporaba a 240 millones de alumnos. Primero, ¿qué tenemos que hacer? La educación y la didáctica es una ciencia. Es una ciencia. Quizá más parecida a la medicina, sí, pero una ciencia. Porque la medicina es una ciencia, pero también tiene mucho de ensayo de error, de estudios de caso, de estudios clínicos, etc. Entonces, igual se parece menos a la física, pero no pasa nada, es una ciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que no todo vale. Que eso de cada maestrillo tiene su librillo, pues puede ser un aforismo, una frase o una máxima, pues bonita, pero es muy peligrosa porque da la sensación de aquí da igual lo que hagas, que todo está bien. ¿Así? ¿Tú lo haces así? Bueno, pues yo lo hago así. Y todo el mundo tenemos razón. No, no todo el mundo tenemos razón en este campo. Si no, el esfuerzo que están haciendo todos los científicos de la educación no tiene ningún sentido y existen. ¿Qué es el tamaño del efecto? Es una medida estadística que cuantifica el efecto estudiado, ¿sí? Este tamaño del efecto se puede medir de diferentes maneras. Ahora nos da un poco igual, pero bueno, la D de Cohen, el eta cuadrado parcial, bueno, son índices. No nos vamos a poner con estadística. Imagínense un estudio científico básico. Tenemos 2 grupos, grupo control, grupo experimental. En el grupo control voy a aplicar aprendizaje basado en proyectos. En el otro grupo, gamificación. Y voy a medir rendimiento en el examen.
memorización, asociación, comprensión lectora, la variable que quieran. Bien, esto es un diseño de un estudio básico, cuasi experimental. Bien, pues ahora imagínense que en este grupo de primero de bachillerato concluimos que la gamificación produce más motivación hacia el aprendizaje que el aprendizaje basado en problemas. Vale, esto es un estudio básico, ¿no? El tamaño del efecto nos dice o nos complementa cuán de mejor es en este estudio la gamificación frente al aprendizaje basado en proyectos. Repito, una cosa es que haya diferencias significativas y diga, sí, la gamificación produce más. Ya, pero ¿cuánto de más? Bien, pues ese cuánto de más nos lo indica este tamaño del efecto. ¿Sí? Medido en la D de Cohen, que era un estadístico del siglo XX, tenemos que una D de 0 a 0,20 no tiene efecto. De 0,21 a 0,49 efecto pequeño, de 50 a 70 medio y más de 80 un efecto grande. ¿Qué tenemos que buscar en nuestra enseñanza? Obviamente efectos medios y grandes. ¿Sí? El propio Hattie nos facilita o ya comparte con nosotros que cuidado porque en educación todo tiene efecto en el sentido de que, a ver, tú por solo haber dado clase, por el paso del tiempo el alumnado madura. Vas a ver más en diciembre que en septiembre. Entonces, no, sí, es que mis alumnos aprenden mucho, han aprendido mucho. Ya, pero ¿a qué crees que es debido que hayan aprendido? ¿A ti? ¿A que hay un nuevo currículum? ¿A tus compañeros de clase? ¿A su motivación? A muchas variables. Entonces, la ciencia está precisamente para separar variables y darnos luz de qué funciona más y mejor. ¿Sí? ¿Cuáles son los grandes factores o dominios que podemos tener en cuenta en didáctica, en educación? El alumno, el hogar, la escuela, aula, el maestro, planes de estudio, las estrategias o métodos, ¿no? Bien, vamos a centrarnos en esto. El efecto más importante en educación para generar aprendizaje es el profesor. Ya lo dejamos un silencio reflexivo, ¿verdad? Para que cale un poco más. El factor más importante en didáctica para generar aprendizaje en los alumnos es el profesor, la profesora. Punto. Diría punto en el sentido de ya vale de tanta discusión y de tanta política. No, es que los alumnos son protagonistas de su propio aprendizaje, pero ¿eso qué significa? Esos eslóganes. ¿El alumno es protagonista de su propio aprendizaje? Pues supongo que sí, claro, evidentemente, desde siempre, está claro. Pero si tú quieres que un alumno aprenda más y mejor, tienes que tener un buen profesor al lado, porque tiene un 0,47 de tamaño del efecto, frente al alumno que tiene un 0,39 o la casa que tiene un 0,31. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Después del profesor, por supuesto, está el currículum. Un mal currículum en un país puede destrozar promociones enteras. Pero como no tiene efectos a corto plazo, no pasa nada, ¿no? Yo voy al médico, el médico es malo, nos preocupa, ¿verdad? De hecho, nos puede sanar, no sanar, generar efectos secundarios. Eso sí que nos preocupa. ¿Por qué? Porque igual los efectos son como inmediatos. Los vemos al día siguiente o a la semana siguiente. Como los efectos de un mal currículum los vamos a ver dentro de 10 años o 15 años, como que no nos preocupa. Que no tengamos los mejores profesores del país, bueno, pues tampoco nos preocupa, ¿no? Como, bueno, no, es muy importante. 0,45. La enseñanza, es decir, la propia profesión, las metodologías tienen un 0,43. Es importante lo que el profesor hace en clase. El alumno, variables asociadas propiamente al alumno, tienen un 0,39, la casa 0,31 y la escuela 0,23. ¿Qué significa esto? Que esos debates de, no, yo llevo a mi hijo en un colegio público, a un colegio concertado, a un colegio privado, no son mejores los concertados, no, los privados. De nuevo, estamos en lo mismo. Hay que mirar los datos a nivel mundial de ciencias de la educación. Y resulta que da lo mismo que sea concertada que pública. Da lo mismo. Porque lo importante es qué hacen los profesores dentro de ese colegio concertado, qué hacen los profesores dentro de ese colegio público. Porque lo importante es el profesor, la metodología, el currículum. Bueno, quiero decir, más importante. ¿Sí? Y habrá colegios públicos con profesores malos y habrá colegios concertados con profesores muy buenos, porque al fin y al cabo es lo que hace el docente en el aula durante mucho tiempo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto también? Que puestos a invertir, a mejorar, a dedicar financiación incluso, bueno, pues igual habría que fijarse en el docente o en el currículum, ¿sí? O en la enseñanza. Jimena, por favor. Creo que tiene una pregunta. Sí, mira, gracias.
Estaba viendo ahora, justo estaba depositando la vista en notas que he tomado de los factores más importantes que has contado hace un momentito, ¿no? Que tienen que ver con un locus de control interno de la persona que está en el proceso activo de aprendizaje, ¿no? Digamos del alumno o la alumna en este caso. Y sin embargo, fíjate, me sorprende que sin embargo los factores con más potentes respecto al efecto que tienen son externos al alumno o a la alumna y no estaban incluidos dentro de este punto de mira, que me imagino que el punto de los factores más importantes que nos hablabas antes eran porque eran los propios orientados al educando, o como queramos llamarle. Le pediría si por favor me puede emitir la pregunta de otra manera, porque no sé si exactamente qué pregunta. Sí, pregunto que si los factores más importantes en la enseñanza a nivel mundial que nos presentabas en una diapositiva anterior tenían simplemente el prisma de locus de control, o sea, desde el enfoque del alumno, ¿no? Sin embargo, esta diapositiva última que estás hablando de todo el contexto y de toda la acción de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y dando unos valores al peso que tiene cada uno de los factores. Y sin embargo, los educandos o un alumno queda en un punto muy abajo. Me sorprende muchísimo esto. No sé si es una pregunta o es una reflexión. Solamente eso, preguntarte si estaban sacados los propios del alumno de los factores más importantes que nos pusiste en la diapositiva de finalización del tema anterior. Es que ¿a cuál diapositiva se refiere? Mira, sí, a la necesidad de relacionar, recordar, como hablas tanto de factores, ¿sabes? Entonces, la importancia respecto, me imagino que según se leen, es a la persona que está desarrollando el aprendizaje, ¿no? Entiendo. A ver si puedo complementar o aportar. La generación de una actitud del aprendizaje de una persona depende mucho de su entorno y del docente. Que nosotros pensemos que somos buenos en música o malos en matemáticas depende mucho de cómo han sido mis profesores de matemáticas en mi biografía. Y si me han hecho pensar que soy bueno, malo, regular, sin más, potentísimo, etcétera, ¿no? Claro, el término locus de control que he utilizado, locus de control interno o externo, en principio no lo he utilizado yo porque creo que es otra esfera totalmente, es decir, la dimensión atribucional del alumno, de lo que haga el alumno a nivel intrínseco o extrínseco, es totalmente complementario con estos factores que estamos viendo. Quizá antes, cuando hemos hablado de para aprender, focaliza. Claro, hemos mencionado un tema y es atribuye bien tus éxitos y fracasos. ¿Por qué sacas un 8 en matemáticas? ¿Por qué sacas un 5 en lengua? Que tú hagas precisamente ese locus de control interno o externo si dices, no, es que el profesor es muy duro. Vale, bien, pues cariño, hijo, si piensas que es porque el profesor es muy malo, eso no te va a permitir crecer, si es que es cierto, claro. Entonces, ahí sí que puede ser relevante el locus, ¿no? De esto depende de mí. ¿La oposición de secundario o de primaria depende del tribunal? Sí. Locus de control externo. Mi destino tiene parte de control mío, pero tiene también parte del tribunal que me toque y del examen, la pregunta, está claro, ¿no? Pero que creo que es compatible con estos elementos. Sobre todo porque se refieren a generar aprendizaje en el alumnado. A generar aprendizaje. Efectivamente, el aprendizaje es lo que sucede dentro en el alumno. Y el alumno es muy responsable de ese aprendizaje, pero más vale que tenga un buen guía al lado. Porque resulta que cuando el profesor está mejor desarrollado, mejor formado, correlaciona con más aprendizaje del alumno. Sí, perdón, el locus, en latín, ¿no? Es el lugar donde una persona considera que está la causa de su éxito o fracaso. El examen de mañana o el examen de la semana que viene, es que ¿para qué voy a estudiar? Si depende de qué examen me ponga el profesor. Si lo pone fácil, lo aprobaré. Si lo pone difícil, lo suspenderé. Ahí el locus es externo, porque se considera que el control lo está teniendo él, el examen, el profesor, mis alumnos de clase, es como externo, no tiene que ver conmigo. ¿Qué sucede? Que cuando el locus es externo y yo considero que no lo controlo, no trabajo, porque ¿para qué? Sin embargo, cuando es interno, tú tienes que hacer, claro, tienes que controlar aquello que dominas o que está en tu mano, ¿no? Y que le sorprende, pues sí, sorprende un poco, ¿no? Lo de el profesor, el currículum, la enseñanza, el alumno, pero es que es muy importante.
Es muy importante y vamos a detallar o hilar un poco más. Gracias por la intervención. ¿Qué importa más en educación a nivel general? 1. La estimación del rendimiento de los maestros. Estimación del rendimiento de los maestros. Tiene un 1,46 de tamaño del efecto. Fíjense, 1,46 es elevadísimo. Más de 0,8 ya era un efecto grande. ¿Qué significa? Que según cómo piense el profesorado que el alumno puede mejorar, va a generar más o menos aprendizaje. ¿Sí? Esto es conocido con el estudio del efecto de Pigmalión, ¿verdad? A finales del siglo XX, y el efecto Golem, que es el correlato negativo, ¿no? Alumnos que hacemos muy brillantes y alumnos que hacemos golems. ¿Qué sucede? Que si yo como profesor considero que mi alumnado, por ejemplo, de magisterio, que ahora trabajo en una facultad de educación, si yo considero que tienen un margen de mejora amplio, eso sí, currando mucho, entonces yo me voy a esforzar para que eso suceda. Me voy a comprometer, les voy a exigir, voy a fomentar la disciplina y al final aprenden. ¿Sí? Si yo creo, estos alumnos, qué promociones, no saben escribir, qué malos son, no tienen actitud. Bien, pues muy bien. Eso sí, luego aprueban igual. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Qué malos son los alumnos, qué mal escriben, ya no ponen ni las tildes. Pero el 95% de tasa de éxito en casi todas las carreras a nivel nacional. Esto no pasa en magisterio, ¿eh? Pasa en todas las carreras. Miren las tasas de éxito de las carreras universitarias, que está por encima del 90%. Entonces, es un doble discurso, ¿sí? La estimación mía como profesor de lo que el alumno es capaz de mejorar es lo que luego va a producir ese aprendizaje, añadido, por supuesto, a un compromiso, etc. 2. La eficacia colectiva docente. Se ha estudiado con un 1,36 que lo que más produce aprendizaje en el alumnado es lo que los profesores hacen de manera conjunta, es decir, cuando hay coordinación. No tú como profesor burbuja en tu aula, que también es importante, sino cuando tú hablas sobre lo que haces en tu clase con otro compañero. Cuando haces proyectos conjuntos. Cuando un departamento, el departamento de física, química, o de ciencias, o de filosofía, va a una. Y eso, no es que lo diga yo, no es una opinión, ni mucho menos, está estudiado que genera muchísimo aprendizaje en el alumnado. 3. Calificaciones. Aquí, bueno, esto es una mala traducción. Evaluaciones autoinformadas. Esto depende del alumno. Cuando el alumno tiene la capacidad desarrollada de autoevaluación, genera más aprendizaje. Y esto lo tenemos que conseguir como docentes. Es decir, que un alumno sepa, con cierto acercamiento, qué tal está en una asignatura, qué tal está en un tema, qué sabe hacer y qué no sabe hacer. Cuando tiene ese nivel de autotesteo. Sí, eso es súper importante. Y esto me lleva a pensar por qué los alumnos no tienen acceso a las respuestas de los exámenes. Perdona, a las respuestas de los ejercicios, por ejemplo. Las grandes editoriales educativas siempre daban cuaderno del alumno, cuaderno del profesor. Y en el cuaderno del profesor es donde están fantasiosamente todas las respuestas del mundo. Claro, esas respuestas son muy interesantes que las tenga el alumno. Incluso no la respuesta de x igual a 3, sino el desarrollo de la respuesta. Por suerte con ChatGPT se ha resuelto. Cualquier alumno pone un enunciado de química, de matemáticas, de historia y se lo va a hacer bastante bien. Es necesario que un alumno intente hacer un ejercicio hasta donde pueda y luego lo contraste con un modelo bien corregido, porque así él va a poder contrastar y saber qué tal está yendo. Eso es una evaluación autoinformada. ¿Qué sucede? Que si no compartimos el libro del profesor o los ejercicios resueltos, es por lo que he dicho antes, por esa pereza. Como sabemos que los alumnos nos van a dar directamente esas respuestas, no se lo doy. Pero claro, estamos haciendo un modelo educativo pensando en el alumno vago o el alumno malo, de nuevo, poniendo normas pensando en el malo. No, pensemos en el bueno. ¿Vale? 4. Análisis cognitivo de las tareas. Esto refiere un poco a lo que decíamos antes. ¿En qué estás pensando cuando estás aprendiendo? ¿En qué estás haciendo? Una sesión de ensayo de tocar la batería en percusión puede ser efectiva o no ser efectiva. Si yo estoy tocando la batería mientras pienso en lo que voy a cenar el viernes, no estoy aprendiendo tanto. Por lo tanto, cuando el alumno o cuando se plantean tareas metacognitivas sobre lo que el alumno está haciendo, son efectivas. ¿Por qué hemos optado tradicionalmente por hacer miles de tareas? Miles de tareas. ¿Sabes la suma? Más sumas, más sumas, más sumas. Y llega julio, más sumas. Cuadernos, no voy a decir un nombre, bueno, del tipo que sean. Claro, no necesitamos tanta cantidad, necesitamos calidad.
¿Te has enterado? ¿Sabes hacer un resumen? ¿Sabes hacer un mapa conceptual? ¿Sabes comentar el texto? ¿Sabes hacer un análisis cinematográfico de esta serie o película? Si sabes, no necesitas hacerlo 20 veces, que no somos robots. Y esto implica análisis cognitivo de las propias tareas, ¿vale? Hemos hecho un examen y ahora vamos a analizar ese examen que hiciste, qué has hecho bien y por qué lo has hecho bien, qué has hecho mal y por qué lo has hecho mal y cómo lo puedes mejorar. Esto implica estresarse menos en general en el sistema educativo. No da tiempo a desarrollar todo el currículum, ni todos los saberes básicos, ni todos los contenidos. Podemos pretender seguir haciéndolo a costa de que todo el mundo lo lleva con pinzas. Pasamos de curso y me olvido del anterior. Resultado, pérdida de tiempo para todo el mundo. Menos y mejor. Niveles piagetianos, como saben, Piaget era un biólogo del siglo XX, especializado en psicología, tal, evolutiva, y los niveles piagetianos refieren a adaptar nuestras tareas y nuestras situaciones de aprendizaje al nivel cognitivo y de desarrollo del alumno. Esto parece como una obviedad, lo que estoy diciendo. Pero es que no se hace, básicamente. Para empezar, porque educamos igual a los chicos y a las chicas. Bueno, puestos a ser polémico, las chicas a nivel de maduración se sacan 1 año y medio. Hay que verlas en tercero de la ESO. Era una cosa curiosa. Ellas sentadas, pensando, atentas, con cierto interés. Y los varones estaban a otras cosas, por una cuestión biológica, ¿sí? Que en otros niveles, por supuesto, se desarrolla. No estoy diciendo que haya que cambiar la coeducación y tal y cual. Estoy diciendo que cuanto más adaptes cómo es biológicamente y psicológicamente un alumno, tu didáctica, mejor. Cuanto más lo adaptes, mejor. Un alumno de altas capacidades puede ser que tenga más maduración cognitiva, más enriquecimiento de mielina, tenga más procesamiento, tenga más velocidad, tenga más memoria de trabajo. Si tú le das una tarea genérica, hay un pequeño problema y es que no le está sacando todo el potencial. Por lo tanto, lo más conclusivo de los niveles piagetianos es adáptate a la psicobiología de un alumno de primero de la ESO, de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato. Pensemos en el currículum, que algunas veces es un disparate, de lo que se pide en primero de la ESO, en cuarto de primaria o en segundo de universidad. Simplemente. Método rompecabezas. Muy interesante. El método rompecabezas refiere a un sistema que podríamos llamar incluso puzzle, ¿vale? En el cual se generan 2 fases de agrupación. Una primera fase, imagínense que estamos estudiando historia en quinto de primaria. Yo he organizado la clase en grupos de 5, porque tengo 20 alumnos, entonces aquí está el grupo de historia antigua. Historia medieval, historia moderna e historia contemporánea. Cada grupo tiene que hacer una infografía sobre una ficha que les he dado de cada periodo histórico. Están 20 minutos trabajando y después yo como docente reconfiguro la clase y pasan de grupos homogéneos porque el grupo A era de historia antigua, todos de manera homogénea, el B de historia medieval de manera homogénea. Bien, ahora lo voy a hacer heterogéneo. Es decir, los nuevos grupos de 5 personas van a ser uno de cada periodo histórico. Por lo tanto, voy a tener en un mismo grupo alguien experto, es decir, ya ha trabajado 20 minutos en historia antigua, otro medieval, otro moderno, otro contemporáneo. Esto favorece el diálogo, el contraste, el que yo te tengo que explicar a ti, el no lo entiendo, me lo explicas de otra manera, el debate. Y se ha demostrado que es muy efectivo, ¿sí? El método rompecabezas. Resolución de problemas en matemáticas, poco que decir. Es decir, las matemáticas, por cómo se han impartido, las asociamos a cálculo, ¿no? Pero las matemáticas no son solo cálculo, es una parte de las matemáticas. Pero cuando incluso piden matemáticos hoy en las empresas o en ciertas organizaciones, lo más querido de un matemático es su capacidad para resolver cualquier tipo de problema, en general, pero especialmente aún aquellos problemas cuyo método de resolución no está prefijado. Esto sería puramente heurística, ¿sí? ¿Qué sucede? Que a nosotros, por comodidad en la corrección, se nos ha enseñado a calcular el algoritmo de la suma, de la multiplicación, de las derivaciones de los algoritmos, de las ecuaciones, ¿sí? Pero las matemáticas, en ese sentido, pueden ser aburridas para mucha gente. Es que estos cálculos, que esto es ABC. Esto es ABC. Pero claro, las matemáticas son mucho más que esos. Cuando realmente te exige resolver problemas, son muy, muy efectivas, ¿vale?
De hecho, podría considerarse que son más difíciles las matemáticas, por ejemplo, de bachillerato de ciencias sociales que las de ciencias naturales, porque las de ciencias sociales pueden poner problemas así, que implica interpretar qué variables hay, qué sucede, si es microeconómico, macroeconómico, si es social, a que directamente poner una derivada y resolver la derivada, porque es pura computación, ¿sí? Credibilidad del maestro. Tiene una D de Cohen elevadísima, un 1,9. Cuando un docente no es creíble, genera menos aprendizaje. Los alumnos son muy plásticos, nos analizan desde que entramos por la puerta hasta que nos vamos, hasta cómo tratamos, cómo hablamos, cómo interactuamos con ellos, cómo explicamos, qué oportunidades damos, nos analizan. Si ellos perciben que este profesor es creíble, es verosímil lo que está diciendo, entonces el alumno se pone en modo esponja y aprende. Cuando un docente opta por otros recursos, tipo la autoridad, yo soy el profesor, esto es porque sí, pues porque hay que aprobar, o a mí me han contratado, pues me ha tocado primero de la ESO y a mí no me gusta, pero aquí estoy con vosotros. Ese tipo de miles de comentarios muy, bueno, espontáneos, pero que realmente generan una actitud específica en los alumnos, bien, no generan tanto aprendizaje. Credibilidad del maestro, ¿sí? Claro, que en docencia haya mucho personal que está quizá huyendo de otras profesiones, esto es un pequeño problema, pero da para otro campo y otra reflexión, ¿no? Respuesta a la intervención. Esto es más estadounidense que español. Cuando un alumno o grupo de alumnos se queda rezagado o todo lo contrario está por encima, los docentes de ese nivel, por ejemplo, deciden separarlo temporalmente para trabajar con él algo específico, sea un enriquecimiento específico o sea un apoyo o refuerzo. Sí, temporalmente, luego vuelven al grupo clase. Jolín, es que este mes hemos estado viendo los recursos literarios que hay, el extrañamiento, ¿no? La metonimia, cosas muy interesantes de lengua y literatura. Bien, pues si estamos dando eso y tú, por lo que sea, esas 3 semanas has quedado rezagado, no dejan que tú te quedes atrás, sino te cogen por banda, grupo de 4 alumnos y a por ellos, acelerando para conseguir el nivel de partida del grupo ordinario o incluso para enriquecerlo. En este caso sí se necesita una muy buena coordinación docente, liberación de horas semanales de los docentes y profesores para poder encargarse de eso. Esto sí que es claro. Programas de cambio conceptual en la ciencia. Esto tiene que ver con los conceptos, por ejemplo, de Piaget entre asimilación y acomodación. Aquellas tareas que me exigen romper mi manera de pensar son súper efectivas para el aprendizaje. 0,99 de tamaño del efecto. ¿Qué quiere decir? Imagínense en astronomía o en ciencias naturales. Vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Por qué la Luna no cae sobre la Tierra? ¿Verdad? Dijimos, creo, el otro día. ¿Por qué la Luna no cae sobre la Tierra? ¿Cómo es posible que la Tierra, que tiene mucha más masa, y la Luna, que está muy cerquita y que tiene mucha menos masa, no se precipite contra la Tierra, si por ley de gravedad debería caer? Bueno, pues esto va a dar para 2 clases. Y no os lo voy a decir directamente, sino que hay que meter variables y entender y romper, ¿sí? Más ruptura. Bien, la gravedad no es una fuerza, por ejemplo. La gravedad, que a nosotros se nos ha seguido enseñando como Newton en el siglo XVII, ¿verdad? Yo cojo un boli, lo suelto y se cae hacia abajo, porque hay una especie de fuerza. No, una fuerza, es como una especie de vector fantasmal que nadie ve, nadie toca, no se puede medir, pero que nos creemos, es una fuerza. Bien, pues eso ya se rompió. Einstein en 1905 escribió un artículo, entre otros, y ya reinterpretó que la gravedad no es una fuerza, sino que es una curvatura espaciotemporal. Bueno, nos podemos meter en muchos jardines. ¿Qué quiere decir esto? O sea que la gravedad no es una fuerza, sino que es una curvatura, una línea geodésica. Claro, y esto, estar pensando durante 50 minutos en clase o una semana, da igual, es lo que más aprendizaje genera. Pero claro, implica a nosotros también cómo damos los discursos, cómo damos las clases. Si la damos como un debate, como un choque de ideas que siempre ha habido en todas las áreas y siglos, o como esto es así. Tema 1, la ley de la gravedad. Vino Copérnico, Kepler, Newton, Tycho Brahe, o planteo un problema, planteo 2 paradigmas de ver un elemento. ¿Quién es el mejor literato? ¿Shakespeare o Cervantes?
¿Por qué? ¿Qué elementos añadimos? ¿Sí? Entonces, esto va a generar lo que se llama disonancia cognitiva. Y esta disonancia es la que a nivel cognitivo, o a nivel, mejor dicho, metacognitivo, más aprendizaje de más calidad y durante más tiempo va a producir. Pero eso exige muchísima revisión por nuestra parte de cómo damos las clases, cómo organizamos nuestra planificación docente, el contenido, porque invita a pensar, en esencia, cómo aprendemos, pensando sobre lo que aprendemos. Si nosotros damos un discurso monolítico, que ellos se lo tienen que simplemente leer, escuchar o mirar, memorizar y vomitar en el examen, de eso no va el aprendizaje. De eso no va el aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, si podemos reformular nuestras áreas de manera dialógica, contrastativa, va a generar un choque. Va a generar un choque, ¿vale? Bien, la contrapartida, ¿qué perjudica más en educación? Porque, claro, el docente tenemos poder de crecer, de hacer crecer, y tenemos poder de destruir, ¿no? El efecto golem, el enojo, tiene menos 0,82 de tamaño de efecto en el aprendizaje, el cabreo. 2, la frustración. Y la frustración la van a notar mucho tiempo en exámenes, en trabajos, en compañeros. 3, la procrastinación. Cierta actitud o hábito de esto para luego, esto para mañana, esto no se me da bien. Esto nos pasa a los profesores. Voy a contestar correos que se contestan fácil, que me den esa dopamina rápida de estoy avanzando en mi trabajo, y esos otros que exige leer una memoria y revisarla, lo dejo para mañana, ¿sí? 4, ansiedad. El sistema educativo se asocia muchas veces, especialmente desde secundaria, con la ansiedad. Y la ansiedad no es amiga del aprendizaje. Es lo contrario. Genera menos 0,36 de tamaño del efecto en el aprendizaje. ¿Sí? Ansiedad entendida como, bueno, estrés llevado o distrés elevado. ¿Sí? Si el estrés, recuerden, es como el nivel de activación del organismo, cuando tú te pasas de activación del organismo, viene la ansiedad. Esa sensación de descontrol. La realidad me puede. No tengo el control de mí mismo, de la realidad, de lo que va a pasar mañana. Ansiedad. Por eso de mañana examen, la semana que viene examen, una especie de... Os introduzco ansiedad para que curréis, os sentéis y estudiéis. Hay que buscar otros métodos. Teléfonos móviles. Más polémicas, ¿verdad? Menos 0,36. Perdona, menos 0,34. ¿Qué significa? Que siempre que haya teléfonos móviles, de momento, correlaciona con menos aprendizaje del alumno. Y hay que dejar un silencio reflexivo siempre. Siempre que hay teléfonos móviles cerca, correlaciona con menos aprendizaje del alumno. ¿Esto quiere decir que no se pueden hacer cosas interesantísimas con el móvil? No. ¿Se puede aprender mucho y bien con el móvil? Sí. Pero diría que el móvil, el smartphone, quiero decir, a priori no está diseñado para optimizar el aprendizaje, sino para otras cuestiones. Telecomunicaciones, redes sociales, interacción del usuario, para otras cuestiones. Entonces, siempre que haya móviles cerca, en un colegio, en un instituto, en la universidad, no genera aprendizaje. Este curso académico, en septiembre, yo ya avisé al alumnado, como la universidad no es obligatorio asistir, salvo ciertas asignaturas, que no podían usar los móviles. Y quien no estuviera de acuerdo no puede no venir. Y les di razones, que no puedo entrar aquí, neurológicas, motivacionales, etc. Lo entendieron y 4 meses después lo agradecieron. Suena muy clásico, pero asisto a clase, no estoy con el móvil, tomo apuntes, hago preguntas y entonces no te has engañado, has aprovechado tu asistencia a clase, ¿vale? Pero esto es decisión, por supuesto, docente. Sí, el enlace que dicen en el chat lo he ido poniendo, está por aquí. Bueno, Sony 29, bueno, voy a acabar con algunas. El aburrimiento perjudica. El aburrimiento perjudica, ¿sí? Antes hemos hablado que nos movemos por motivos, por sentido, etc. Repetir curso, una medida que se lleva aplicando en este país bastantes años, ¿no? Menos 0,32 en el aprendizaje del alumno. Tiempo de pantalla, menos 0,29. Amenaza del estereotipo. Esto es cuando el alumno percibe que se le está tratando o juzgando según un grupo al que pertenece. Por ejemplo, yo soy chica, yo soy chico, yo soy blanco, yo soy TDAH, yo soy altas capacidades. Cuidado.
es que los profesores esperan de mí X, porque han dicho que yo tengo soy altas capacidades, y esa amenaza del estereotipo no es producente para el aprendizaje. Suspensión o expulsión de estudiantes, menos 0,20. En el aprendizaje, ojo, estoy hablando de aprendizaje, no de conducta. Puede ser que para una conducta, para recontextualizar o educar la conducta, pueda ser producente como castigo. Conferencias. Bueno, chicos, hoy en la universidad no voy a dar clase yo, sino que ha venido el señor conferenciante, doctor en Harvard, que os va a dar una conferencia de 2 horas. Bien, los alumnos universitarios no aprenden con una conferencia, punto. Tener a un conferenciante 2 horas con el cual no puedes intervenir con un discurso muy técnico, etcétera, no es producente, ¿de acuerdo? Habría que buscar otras dinámicas. Como son las 7:30, les preguntaría si tienen alguna cuestión, pregunta, comentario, matiz. Jimena tiene la mano levantada, no sé si es de antes. De antes, vale, no se preocupe. Irene, por favor. Sí, simplemente quería pedirte si me podrías recomendarnos. Yo el otro día cuando hablaste de John Hattie me quedé muy curiosa con lo que comentaste y busqué un poco la bibliografía. Y veo que tiene varios títulos. Si tuviéramos que coger alguno, ¿cuál nos recomendarías? Un momento. Sí, es buena pregunta. Sí, Susana, le comparto. Vale. Vamos a ver. Vamos a empezar con... Algo sencillo, ¿no? Sí, hay que ir de menos a más. Por eso. Si ya me pierdo con el locus, fíjate. Le invitaría a empezar por Aprendizaje visible para profesores. Vale, apunto. De John Hattie, que le he dicho, que es de los años 2000. Después de este, incluso esto que es una lectura de verano así sencillita y no muy densa y pomposa, es Aplicando la ciencia del aprendizaje. ¿También de él? No, es de Mayer, un psicólogo del aprendizaje, científico de la educación, traducido por Víctor Ruiz. Aplicando la ciencia del aprendizaje, muy sencillito de leer, vale, muy propedéutico, didáctico y clarificador. Casi incluso se pueden empezar por este. Por avanzar, Aprendizaje visible, este sí que es de Hattie. El primero que me has dicho es Aprendizaje visible para profesores, que también es de Hattie, ¿no? Disculpen que estoy yendo muy rápido, Laura. En todo caso, en la web de la comunidad del aprendizaje intentaremos poner, bueno, todos los contenidos, libros, etcétera. Vale. Aplicando la ciencia del aprendizaje, decía. Sí, y el anterior que me has dicho, el primero era Aprendizaje visible para profesores, que también es de Hattie, ¿verdad? Sí. Perfecto. De Paraninfo. Feedback, muy interesante. Hoy no hemos hablado, pero da para una sesión. ¿También de Hattie? Sí. Vale, genial. De sobra, muchas gracias. De sobra. Oye, y otra curiosidad, has colgado el enlace del congreso que hacéis, pero la fecha es en abril. Sí, porque ya hemos hecho el congreso en abril. Ah, por eso, vale. Pero realizaremos en los siguientes meses, bueno, diría en el año natural siguiente. El siguiente funcionó bastante bien, éramos unos 240, vinieron gente de Portugal, Italia, China, Camerún, y bueno, fue una buena manera de aprender. Incluso un congreso se trata también no solo de ir a escuchar, sino de participar, generar foro, compartir experiencias que hayan hecho en colegios, institutos, es muy interesante, entonces podría ser una buena oportunidad. Vale, muchas gracias. Gracias, Irene, por las... Y gracias por tu sabiduría. Madre mía, qué cool. Pues es impresionante. Los libros, ya sabes. Bueno, y el aprender bien, como haces. Venga, gracias. Gracias, Irene. ¿Alguna cuestión más? No he leído el chat. ¿Podrías explicar de nuevo la amenaza del estereotipo por altas capacidades? Muchas veces los docentes queremos interacción en el alumnado y no lo conseguimos por muchas cuestiones, porque hay que generar un clima previo, los alumnos también tienen que conocerte, bueno. Y cuando no contestan decimos, a ver, María, que tú eres muy lista y estudias mucho. Tú lo sabes. ¿Cuál es la segunda ecuación de Maxwell que he dicho, no? Claro, le estás poniendo en un compromiso, le estás diciendo públicamente, tú eres la estudiosa, tú eres la lista, y puede ser que esa alumna no quiera quedar como la lista. Esto es curioso, ¿eh? En general, la gente quiere
adaptarse, quiere ser normal. Otra cosa es que no sea normal, normal estadísticamente hablando, campana de Gauss. Entonces, incluso una persona con altas capacidades, en el fondo, diría, esto depende de, obviamente, personalidad, biografía, motivación, quiere encajar. Otra cosa es que no encaje, choque, no te diferencias. Entonces, que el docente le proponga, no, sí, contesta, que tú sabes. No, es que igual ella no, si no ha levantado la mano es porque no quiere intervenir. Aunque tú sepas que ella sepa, o sabe, o él, la respuesta, si no levanta la mano, es porque para un niño y para un adolescente es mucho más importante la autoimagen social que lo que sabe o no sabe. ¿Me explico? Entonces, el docente tiene que cubrir mucho la necesidad socioemocional del alumno, porque es lo que más le interesa. No quiere ser ni el bajo ni el alto, ni el listo ni el tonto. No quiere meterse en esos jardines, quiere encajar. Quiere formar parte del grupo, porque es una necesidad psicológica básica, las relaciones sociales. Entonces, mucho cuidado con comentarios del estilo, es que tú lo habrás estudiado, es que tú te lo sabes. Entonces, el feedback, a ser posible, feedback quiero decir información que se da docente a discente, habría que hacerlo, en la mayoría de los casos, de manera privada y por separado. De manera privada, no en público. ¿Sí? Entonces, un alumno de altas capacidades puede su rendimiento académico bajar si nota que está siendo demasiado presionado, que la gente espera mucho de él, porque viene la ansiedad y sabemos que la ansiedad no correlaciona con el aprendizaje, entre otros motivos. No sé si he respondido. Lorena, por favor. Hola, sí, mira, yo te quería decir con respecto a las altas capacidades, ¿no? Que me toca de cerca, ¿no? Es verdad que los niños lo que quieren es ser iguales que los demás, ¿vale? Lo que pasa que también creo que hay muchos prejuicios por parte de los docentes y son los mismos docentes los que quizá no tienen la suficiente formación y los que generan la crítica hacia el niño. Por ejemplo, se cree superdotado, este tipo de comentarios que muchas veces ocurren y hacen muchísimo daño, ¿no? Y también yo creo que cuando hablas de alta capacidad estás hablando de alto rendimiento, porque no todos los niños con altas capacidades tienen alto. Yo creo que es muy importante hacer una buena formación. A nivel de educación, a los padres se nos solicita que nuestros hijos tengan una etiqueta para poder hacer cualquier tipo de atención que pueda necesitar, bien sea un TDAH, bien sea un TEA, bien sea un niño con alta capacidad. El problema de la alta capacidad muchas veces es que está juzgado y además juzgado y discriminado. O sea, y como padre, yo concretamente soy una madre que tiene 2 hijos evaluados, constantemente está sufriendo críticas, minusvaloraciones, te están diciendo constantemente que los niños no son como debieran ser, aunque les den los números, los mismos test, que es verdad que estoy de acuerdo que con los test no se puede evaluar una alta capacidad solamente, pero lamentablemente educación nos solicita esto. Entonces yo creo que los que tienen que cambiar la mirada son los propios profesores, porque los niños son eso, niños. Y como todos los niños, no pueden ser juzgados de forma despectiva, porque están para aprender. Y yo creo que esto es importantísimo y creo que es algo que debiéramos ratificar, porque como padre que tiene 2 hijos, pues la verdad es que es muy duro que constantemente estén siendo sojuzgados. Gracias, Lorena. Complemento muy brevemente. Diría que la principal función de un buen profesor, de una buena profesora, es decirle a un alumno qué sabe hacer y cómo mejorar. Mira, sabes hacer esto. Esto lo haces con este nivel. Tienes que llegar aquí y yo te voy a ayudar a llegar allí. Todo lo demás, yo he estado en juntas de evaluación, en instituto, etcétera, ¿no? Y ahí, bueno, hay comentarios muy interesantes y que sobran totalmente y que indican mucho más, por supuesto, los prejuicios de los docentes o de los humanos en general, que somos seres prejuiciosos, y mucho menos en comentarios que impliquen un mayor aprendizaje del alumnado. Y, por supuesto, que el alumnado esté socioemocionalmente bien en el aula. Eso, por supuesto, ¿no? Pero nos tenemos que centrar en eso. ¿Qué sabes hacer y cómo mejorar? Todo lo demás me sobra. Y coincido quizá en parte de lo que ha dicho Lorena. Incluso los docentes, que no, es que este alumno va de... ¿Qué más da? Cada alumno tiene un nivel, consigue que mejore ese nivel. Todos, ¿no? Entonces, creo que tenía la mano levantada Marc Ojeda, por favor. Gracias.
porque de verdad que para mí es importante y creo que hay que quitar prejuicios. Gracias, Lorena. Marc, sí. Sí, yo te quería preguntar, le estaba dando vueltas con el tema de la importancia de la amenaza del estereotipo. Si Hattie habló en todo el análisis de lo que quizá yo veo en el espejo de la amenaza del estereotipo, que es la indefensión aprendida, el que el estudiante, el alumno se esconda detrás del no, es que yo soy un TDAH o yo soy un caso de TEA o yo tengo dislexia. Si eso también tiene un efecto en cómo los alumnos aprenden. Totalmente. Creo que habrán estudiado por puro interés personal que en muchas ocasiones una persona ACI, como quizá en TEA sucede algunas veces, se enmascara para conseguir aquello que todo niño y toda persona quiere conseguir, que es formar parte del grupo, formar parte de la tribu, porque somos seres sociales, como diría Aristóteles, ¿verdad? Entonces, voy a hacerme el tonto, voy a sacar un 8 en lugar de un 10, voy a hacerme el torpe, no voy a comentar esto, no voy a utilizar este léxico porque va a parecer, a ver, creo que se ha vivido en muchas ocasiones cuando una persona habla muy bien inglés, risa en la clase. Hablas muy mal inglés, risa. Hablas muy bien inglés, risa. Entonces, al final, ¿qué quiere uno? La mediocridad, básicamente. La mediocridad. La cultura, de que hemos dicho antes, la cultura del 5. También si el docente genera, y el colegio, una cultura de la riqueza, una cultura del sobresaliente, no que todo el mundo consiga el sobresaliente, digo que todo el mundo aspire a sacar lo mejor de sí. Entonces no habría tanta risa ni habría tanto enmascaramiento de una persona así, que tiene la capacidad incluso para bajar su nivel léxico, conversacional, para adaptarse al grupo, que es lo que quiere en el fondo. No quiere ser el mejor quizá del mundo, no quiere igual descubrir una nueva fórmula. Bueno, en algún caso puede ser que sí, pero la mayoría de las personas lo que quieren es tener una psicología sana, ¿no? Entonces, esa amenaza del estereotipo se solventará con comentarios que estoy viendo aquí, como son, por ejemplo, más formación docente de estos alumnos. No sé si he contestado, Marc, si no puedes volver a reformular. Sí, porque me refería más al lado de la discapacidad o del trastorno, más que en el caso de las altas capacidades, pero creo que la pregunta se responde por sí misma, ¿no? Porque igual que el alumno o la alumna con altas capacidades, como bien dices, se va a defender con ese enmascaramiento, pues habrá el alumno, por ejemplo, disléxico, que sea capaz de hacer algo, pero escudándose en su dislexia, no lo intente y esté perdiendo en su aprendizaje. Totalmente, es que ese estereotipo muchas veces no solo del docente al discente, es del alumno sobre sí mismo. Es que la profesora del año pasado me dijo que que era muy malo en música, que no tengo oído. Claro, a mí me toca ser profesor de música este año y lo que tengo que trabajar es primero en hacerle desaprender eso que le han hecho creer. Es decir, los estereotipos que tiene sobre sí mismo, sobre lo que puede mejorar o no puede mejorar. Yo tengo un percentil 20 de atención. Percentil 20, es decir, el 80% de la población tiene un control sobre la atención por encima de la mía. Y conozco la condición, la conoces, la trabajas de una determinada manera y puedes conseguir tu máxima capacidad, que es de lo que se trata. ¿Sí? Y no tanto de, no, es que, como dices, ¿no, Omar? Eres TEA, eres TDAH, eres disléxico, eres altas capacidades. Muy bien, perfecto, pero no trabajes desde la etiqueta o el estereotipo porque eso te puede impedir avanzar. Céntrate en qué sabes, cómo puedes mejorar en eso que sabes o cómo puedes avanzar. ¿Sí? Gracias, Marc. Gracias. ¿Alguna cuestión? Lorena creo que se ha dejado la mano levantada. ¿Alguna pregunta, matiz, cuestión? En ese caso, acabo como he iniciado la presentación, que es muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias por los comentarios y, por favor, seguiremos subiendo en la página web la siguiente sesión, que diría ya es en septiembre.
Y bueno, el resto de iniciativas que estamos teniendo en la comunidad de aprendizaje o en la cátedra, sean cursos de verano, en Teruel, en este caso, en Alcañiz, en este caso, títulos propios que sacamos en la Universidad de Zaragoza sobre competencia digital docente, sobre altas capacidades. Si le interesa alguna de esas iniciativas, pues por supuesto, encantados de tenerles. Por lo demás, buena semana. Igualmente. Feliz semana y felices vacaciones. Pues eso, igualmente. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias.